En medio de una temporada cargada de emociones y con el retiro ya anunciado para este año, el nombre de Nairo Quintana vuelve a estar en el centro de la conversación, pero no precisamente por sus logros, sino por las duras críticas que llegan desde distintos sectores del ciclismo. En redes sociales, foros y debates deportivos, cada vez es más común leer comentarios que cuestionan su nivel actual, su capacidad competitiva y hasta su legado, comparándolo constantemente con nuevas figuras del pelotón. Entre esas comparaciones, uno de los nombres que más resuena es el de Egan Bernal, el campeón del Tour que representa una nueva generación de ciclistas colombianos. Muchos de los llamados haters aseguran que Bernal no solo ha tomado el relevo natural de Nairo, sino que incluso lo ha superado ampliamente en impacto, resultados y proyección internacional. Esta narrativa ha encendido un debate intenso. ¿Realmente se trata de una evolución natural del ciclismo colombiano o de una comparación injusta que ignora contextos y trayectorias completamente diferentes? Lo cierto es que, mientras se acerca el adiós definitivo de Nairo, las opiniones están más divididas que nunca. Para algunos, su etapa ya terminó y es momento de dar paso a nuevas estrellas. Para otros, se está haciendo demasiado duro con un corredor que marcó historia y puso el nombre de Colombia en lo más alto del ciclismo mundial. En esta serie, vamos a analizar a fondo estas críticas, comparar trayectorias y descubrir si realmente estamos ante un reemplazo, o ante dos leyendas que simplemente pertenecen a momentos distintos. Para entender si realmente Egan Bernal ha superado a Nairo Quintana, primero hay que mirar algo fundamental. Sus trayectorias no nacieron ni se desarrollaron en las mismas condiciones. Nairo irrumpió en el ciclismo mundial en una época donde los latinoamericanos aún luchaban por ganarse respeto en el pelotón europeo, enfrentando estructuras dominadas por equipos tradicionales y figuras consolidadas. Aún así, logró abrirse paso con actuaciones memorables en grandes vueltas, convirtiéndose en pionero y referencia absoluta para toda una generación. Por otro lado, Bernal llegó a un escenario distinto. Cuando él apareció, Colombia ya era vista como una potencia en la montaña gracias, en gran parte, al camino que corredores como Nairo ayudaron a construir. Además, Egan tuvo desde temprano el respaldo de uno de los equipos más poderosos del mundo, lo que le permitió desarrollarse en un entorno altamente competitivo, con apoyo estratégico, tecnológico y táctico de primer nivel. Esto no le quita mérito, pero sí cambia el contexto en el que consiguió sus logros. Aquí es donde muchas críticas pierden equilibrio. Comparar directamente a ambos sin considerar estas diferencias puede llevar a conclusiones simplistas. Nairo no solo compitió, sino que abrió puertas. Bernal, en cambio, ha sabido aprovechar ese terreno ya conquistado para brillar. Entonces, la pregunta no es quién es mejor de forma absoluta, sino quién tuvo el impacto más transformador. Y en ese terreno, la historia aún tiene mucho que decir. Cuando los críticos intentan inclinar la balanza a favor de Egan Bernal sobre Nairo Quintana, uno de los argumentos más utilizados son los resultados en las grandes vueltas. Y es cierto, Bernal logró conquistar el Tour de Francia, el sueño máximo de cualquier ciclista, además de sumar un Giro de Italia, lo que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la élite mundial. Su talento, agresividad y capacidad para responder en momentos clave lo llevaron rápidamente a lo más alto. Pero reducir la conversación solo a esos títulos sería ignorar una carrera llena de consistencia y grandeza como la de Nairo. El colombiano no solo ganó el Giro y la Vuelta a España, sino que durante años fue protagonista constante en el Tour, subiendo al podio en múltiples ocasiones y enfrentándose a algunas de las generaciones más dominantes del ciclismo moderno. Su regularidad en las grandes vueltas es algo que pocos corredores en la historia han logrado sostener por tanto tiempo. Ahí es donde el debate se vuelve más profundo. Mientras Bernal alcanzó picos muy altos en menos tiempo, Nairo construyó una trayectoria sólida, duradera y siempre competitiva. ¿Vale más tocar la cima más alta o mantenerse entre los mejores durante años? Esa es la discusión que muchos haters pasan por alto. Porque en el ciclismo, la grandeza no solo se mide en títulos, sino también en resistencia, constancia y legado. Uno de los puntos más importantes, y al mismo tiempo más ignorados por quienes critican, es el contexto en el que han tenido que competir tanto Nairo Quintana como Egan Bernal. Porque si algo define realmente la grandeza de un ciclista, no es solo lo que gana, sino contra qué y contra quien tuvo que luchar para lograrlo. Y en ese terreno, la historia de Nairo es mucho más compleja de lo que muchos quieren reconocer.
Durante los mejores años de su carrera, Nairo se enfrentó a una de las eras más dominantes en la historia del ciclismo, marcada por el poder casi absoluto del equipo Team Sky y figuras como Chris Froome, quienes controlaban las grandes vueltas con una precisión casi imbatible. En ese escenario, Quintana no solo resistió, sino que logró desafiar ese dominio en múltiples ocasiones, subiéndose al podio, atacando en la montaña y convirtiéndose en uno de los pocos corredores capaces de poner en aprietos a esa maquinaria casi perfecta. A esto se suma otro factor clave: las decisiones de equipo y estrategias que muchas veces no jugaron a su favor. En varias ediciones del Tour de Francia, Nairo tuvo que compartir liderazgo o adaptarse a tácticas que limitaron su verdadero potencial. Aún así, siempre estuvo ahí, compitiendo al más alto nivel, cargando no solo con la presión deportiva, sino también con las expectativas de todo un país que veía en él a su máximo referente. En contraste, la carrera de Bernal, aunque brillante, también ha estado marcada por momentos difíciles, especialmente por la grave lesión que sufrió en 2022, que puso en duda su continuidad en el ciclismo. Sin embargo, antes de ese episodio, su ascenso fue meteórico y respaldado por una estructura sólida, con un equipo diseñado para ganar y proteger a su líder en cada etapa. Esto le permitió explotar su talento en condiciones ideales, algo que no siempre estuvo del lado de Nairo. Por eso, cuando los haters intentan reducir el debate a una simple comparación de quién es mejor, dejan fuera elementos fundamentales como la época, los rivales, las circunstancias y los obstáculos enfrentados. Porque no es lo mismo construir una carrera enfrentando un dominio casi absoluto, que hacerlo en un contexto donde las oportunidades están más abiertas. Y entender esto no es defender a uno u otro, es simplemente hacer justicia a dos historias que, aunque conectadas, fueron escritas bajo realidades muy distintas. Al final, toda esta discusión que rodea a Nairo Quintana y Egan Bernal nos lleva a una pregunta clave. ¿Realmente se puede hablar de reemplazo cuando se trata de dos ciclistas que marcaron épocas distintas? Porque mientras muchos haters insisten en que Bernal ya superó y dejó atrás a Nairo, la realidad es mucho más profunda y merece un análisis más justo. Nairo no solo fue un campeón, fue un símbolo. Fue el corredor que hizo soñar a todo un país, que rompió barreras invisibles en el ciclismo europeo y que convirtió a Colombia en una potencia respetada en las grandes vueltas. Su impacto va más allá de títulos como el Giro de Italia o la Vuelta a España. Se trata de inspiración, de abrir caminos donde antes no los había. Y eso es algo que no se reemplaza, porque no se mide únicamente con estadísticas, sino con huella histórica. Por su parte, Bernal representa la evolución de ese legado. Su victoria en el Tour de Francia no nace en el vacío, sino en un terreno que ya había sido preparado por corredores como Nairo. Él es el reflejo de una nueva generación que creció creyendo que ganar era posible, que competir al más alto nivel era una realidad alcanzable. Pero eso no lo convierte en sustituto, lo convierte en heredero de una historia que sigue creciendo. Entonces, quizás el verdadero error no está en elegir entre uno u otro, sino en compararlos como si fueran rivales directos en una misma línea de tiempo. Porque mientras uno está escribiendo el capítulo final de su carrera, el otro aún tiene páginas por llenar. Y cuando Nairo se despida este año, no lo hará como un corredor superado, sino como una leyenda que cambió el rumbo del ciclismo latinoamericano para siempre. Así que la próxima vez que alguien diga que Bernal reemplazó a Nairo, vale la pena responder con una verdad más poderosa. Las leyendas no se reemplazan, se respetan, se continúan y se convierten en el punto de partida de nuevas historias.